La proyección perdida. Siempre me han fascinado las películas antiguas, especialmente esas que parecen estar al borde del olvido. Así que cuando nos llegó la invitación para asistir a una proyección especial de una película perdida desde los años 70, no dudamos ni un segundo en aceptar. Era una oportunidad única, y la premisa tenía algo de prohibido y misterioso. Se trataba de una película supuestamente maldita, una cinta que nunca se estrenó oficialmente debido a la cantidad de accidentes y desgracias que rodearon su producción. Éramos 5 en total, los amigos de siempre, esos con los que has compartido tantas experiencias que cada uno parece una pieza de un rompecabezas. Nos encontramos en el cine, un lugar viejo y descuidado, en pleno centro de la ciudad. Su fachada ya estaba cubierta de grietas, el letrero tenía letras desgastadas y los carteles de películas de décadas pasadas adornaban las paredes. El ambiente cargado de polvo y la tenue iluminación creaban la atmósfera perfecta para lo que estábamos a punto de presenciar. Dentro, nos dirigieron a una pequeña sala. No había más de 20 personas, todas con la misma expresión entre emocionada y nerviosa. Tomamos asiento en las butacas más cercanas a la pantalla, ignorando el crujido del cuero envejecido bajo nuestro peso. La luz se apagó y un sonido de estática llenó la sala antes de que la película comenzara. Los primeros minutos de la cinta no mostraban nada fuera de lo común. Unas tomas granuladas de un vecindario cualquiera, gente caminando, un perro cruzando la calle. El estilo setentero era evidente, la música de fondo era disonante, con tonos agudos que se mezclaban con un bajo persistente, creando una sensación de incomodidad. Sin embargo, mientras la historia avanzaba, algo comenzó a inquietarnos. La trama no era clara. No había personajes definidos, ni diálogos. Solo imágenes sueltas, una niña jugando en un parque, una mujer lavando platos en una cocina, un hombre fumando en la oscuridad. Todo parecía desconectado, hasta que una escena en particular capturó nuestra atención. La pantalla mostró una casa antigua, y algo en su arquitectura nos resultó familiar. Nos miramos entre nosotros, confundidos, hasta que uno de mis amigos susurró: «Esa es la casa de tus abuelos». Mi piel se erizó al reconocer la verdad en sus palabras. La fachada, el porche, incluso los detalles de las ventanas eran idénticos. Pero esa casa había sido demolida hace años. Traté de racionalizarlo. Tal vez era una coincidencia. Pero entonces, la cámara se movió hacia una ventana en la planta baja y allí, en la sombra, pude ver a un hombre con un sombrero negro, de pie, observando. Aunque su rostro estaba borroso, algo en su postura me resultó incómodamente familiar. La película continuó. Cada escena parecía más personal, más íntima. Una toma mostraba a un grupo de jóvenes riendo alrededor de una fogata. Reconocí las caras. Éramos nosotros. El campamento que hicimos el verano pasado, las mismas expresiones, la misma risa. El sonido distorsionado hacía que nuestras voces sonaran extrañas, como ecos en un túnel, pero eran nuestras voces. Al principio, intentamos convencernos de que era solo una coincidencia elaborada. Sin embargo, a medida que la cinta avanzaba, las imágenes se volvían más precisas. Eran momentos de nuestras vidas, algunos tan recientes que solo podían haber sido grabados hace semanas, otros eran recuerdos tan antiguos que apenas los recordábamos nosotros mismos. La escena que más me perturbó fue una en la que aparecía mi habitación. Todo estaba representado con precisión, la disposición de los muebles, los libros apilados en la esquina, el póster desgastado en la pared. Pero lo peor vino después. La cámara enfocó un diario que siempre mantengo escondido bajo la cama. Lo vi en la pantalla, abierto, con mi letra garabateada en sus páginas. Una mano lo hojeaba lentamente, deteniéndose en detalles demasiado privados, en pensamientos que jamás había compartido con nadie. Comencé a sentirme observado, como si alguien hubiera estado espiando cada momento de mi vida. Mis amigos también estaban inquietos. Uno de ellos murmuró que ya no quería seguir viendo, pero la curiosidad mórbida nos mantenía atrapados en nuestras butacas. Cuando la película llegó a su clímax, todo se tornó aún más extraño. La cámara comenzó a temblar, los colores se desvanecían y las imágenes parecían superponerse entre sí.
Reconocí fragmentos de conversaciones que habíamos tenido recientemente, como si la película se estuviera alimentando de nuestros recuerdos más recientes. Pero entonces, algo cambió. La pantalla mostró imágenes que no deberían existir. Eran escenas de nosotros, pero en situaciones que nunca habíamos vivido. Todavía, vi a uno de mis amigos discutiendo con alguien en un lugar oscuro que no reconocía. Sus gestos eran violentos y su cara estaba deformada por la ira. Otra escena mostraba a otra amiga caminando sola por un callejón, su rostro marcado por la tristeza. Y luego estaba yo, sentado en una habitación desconocida, llorando mientras sostenía una fotografía rota en mis manos. Nunca había vivido algo así, pero las emociones que veía en la pantalla eran demasiado reales para ser ficción. El silencio en la sala se volvió asfixiante. Podía escuchar el latido acelerado de mi corazón y el susurro inquieto de mis amigos. Ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar. La película, de alguna manera imposible, estaba mostrando un futuro que aún no habíamos experimentado, pero que se sentía inevitable. La proyección terminó abruptamente, con la pantalla quedándose en negro y el sonido de la estática llenando la sala de nuevo. Nadie se movió al principio, como si estuviéramos esperando una explicación, una revelación que nunca llegó. Las luces se encendieron y todos comenzamos a levantarnos, pero el aire estaba cargado de incomodidad y miedo. Nos dirigimos hacia la salida sin decir una palabra, cada uno perdido en sus pensamientos. Afuera, la noche era fría y la calle desierta. Intentamos hablar de lo que habíamos visto, pero las palabras no salían. Algo se había roto en nosotros, una sensación de vulnerabilidad que no podíamos sacudirnos. Nos despedimos sin la habitual camaradería, como si cada uno hubiera visto algo en esa película que prefería olvidar. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver esas imágenes, mi diario siendo leído, mi futuro dolor. Comencé a preguntarme si la película había sido una advertencia o una profecía. Y lo peor es que no podía deshacerme de la sensación de que, de alguna manera, alguien nos estaba observando todo el tiempo. Al día siguiente, decidí contactar a los organizadores de la proyección para averiguar más. Pero el lugar donde estaba el cine ahora tenía las puertas cerradas y no había señales de que hubiera habido una proyección reciente. Pregunté en la zona y nadie parecía recordar nada sobre la película o la proyección. Mis amigos y yo intentamos evitar hablar del tema, pero a medida que pasaban los días, empezaron a suceder cosas extrañas. Una de mis amigas comenzó a tener sueños recurrentes con escenas de la película, otro encontró marcas inexplicables en su cuerpo que coincidían con algo que vimos en la pantalla. Todo se volvía más oscuro y confuso, y entonces sucedió. Uno a uno, comenzaron a pasar las escenas que habíamos visto en la película. La pelea en la oscuridad, el callejón solitario, mi propio llanto en una habitación desconocida. Todo ocurrió tal como lo vimos en la pantalla, como si la película no solo nos hubiera mostrado un posible futuro, sino que lo hubiera impuesto sobre nosotros. Ahora, mientras escribo esto, no puedo evitar sentir que el ciclo se ha cerrado. Que el final de la película se acerca y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Quizás al contarlo, al plasmar estas palabras, pueda encontrar alguna explicación, o tal vez advertir a quien lea esto para que nunca acepte invitaciones a proyecciones de películas olvidadas. Porque una vez que ves algo tan íntimo e imposible en la pantalla, ya no puedes escapar de la sensación de ser observado, de que cada paso que das, cada decisión que tomas, ya ha sido filmada en alguna vieja cinta olvidada, esperando para proyectarse en algún lugar sombrío. La historia termina aquí, pero el miedo permanece. Porque la película puede haber terminado, pero la sensación de que nuestras vidas están siendo dirigidas desde algún rincón oscuro no desaparece tan fácilmente. El estreno maldito. Nunca olvidaré el estreno de aquella película. Era el tipo de evento que llamaba la atención por su aura de misterio y el secretismo que lo rodeaba. Había oído rumores sobre un filme que, supuestamente, no solo había sido terminado en secreto, sino que también había causado estragos en los pocos lugares donde se había proyectado de forma clandestina. Por supuesto, la curiosidad nos pudo a mí y a mis amigos, y así fue como nos encontramos en el cine esa noche. La sala estaba casi vacía cuando llegamos, algo que me sorprendió dado el alboroto que había generado la película.
Solo había unas pocas personas dispersas en las butacas, lo cual era extraño para un estreno de algo que había sido tan anticipado. La atmósfera era densa, cargada con una mezcla de expectativas y algo más inquietante que no podía identificar. El cine, un edificio antiguo con un estilo que recordaba a los años dorados del séptimo arte, parecía el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Nos acomodamos en la fila central, justo en medio de la sala. El olor a palomitas de maíz y el suave murmullo de las conversaciones se apagaron cuando las luces se atenuaron. La pantalla comenzó a parpadear con una imagen estática antes de que la película empezara. No había anuncios previos, ni trailers, solo el logotipo de la productora que había mantenido el proyecto en el más absoluto secreto. Desde el principio, algo no estaba bien. La película, titulada simplemente El Horizonte, presentaba una narrativa que parecía estar construida a partir de fragmentos inconexos. Las imágenes eran perturbadoras, un paisaje desolado, figuras que se movían rápidamente entre las sombras y un sonido constante y discordante que se hacía cada vez más penetrante. Aunque intentábamos entender la trama, lo único que nos mantenía atentos era la inquietud que la película misma provocaba. Al principio, tratamos de reírnos de las escenas extrañas y de los efectos visuales inusuales. Sin embargo, a medida que avanzaba la película, algo comenzó a cambiar. Los personajes en la pantalla comenzaban a comportarse de manera errática, casi como si estuvieran bajo una influencia que los obligaba a actuar de manera violenta. La pantalla mostraba escenas de personas atacándose unas a otras, y aunque no había diálogo, las imágenes eran lo suficientemente claras como para transmitir una sensación de caos y desesperación. A mitad de la proyección, empecé a notar un cambio en el ambiente de la sala. La gente alrededor nuestro comenzó a mostrar signos de incomodidad. Susurros nerviosos se convirtieron en conversaciones animadas y luego en discusiones acaloradas. Era como si la película estuviera influyendo en el estado emocional de los espectadores, sembrando discordia y agresión. Una escena en particular me impactó profundamente. Mostraba a un grupo de personas atrapadas en una habitación sin salida, sus rostros contorsionados por el miedo y la rabia. La música de fondo, un ruido blanco constante, se convirtió en un zumbido doloroso. Me giré para mirar a mis amigos y vi que sus expresiones reflejaban una inquietud similar, pero lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador. Uno de los espectadores, un hombre de mediana edad que estaba sentado 2 filas delante de nosotros, comenzó a gritar. No pude entender sus palabras, pero su rostro estaba pálido y sudoroso. Se levantó de su asiento de manera violenta, derramando su bebida sobre el suelo y causando una serie de murmullos y exclamaciones alarmadas. Antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre se lanzó hacia un grupo de espectadores cercanos, golpeándolos con una furia inesperada. El caos estalló en la sala. Gente corrió en todas direcciones, algunos tratando de escapar, otros intentando detener la agresión. La película seguía proyectándose, ajena al tumulto que se había desatado. Las imágenes en la pantalla parecían intensificarse, como si el filme mismo estuviera alimentando el caos que se estaba desarrollando en el cine. Intentamos salir de la sala, pero la puerta estaba bloqueada. La desesperación se apoderó de nosotros mientras buscamos una salida. Las luces de emergencia parpadeaban, proporcionando una iluminación tenue y aterradora que solo hacía más evidente el desorden a nuestro alrededor. Los gritos y los golpes resonaban en la sala y la sensación de peligro inminente era abrumadora. Finalmente, con gran esfuerzo, conseguimos abrir una de las puertas de emergencia y salimos al pasillo. El aire fresco nos golpeó con fuerza, pero el sentimiento de alivio fue efímero. No estaba claro qué estaba pasando en el resto del cine, pero la experiencia nos había dejado atónitos y en estado de shock. Salimos del edificio tan rápido como pudimos, con el corazón acelerado y la mente en caos. La calle estaba desierta y el ambiente tranquilo contrastaba dramáticamente con el horror que acabábamos de vivir. Hablamos entre nosotros, tratando de procesar lo que habíamos visto. La sensación de que algo sobrenatural o malévolo había ocurrido nos envolvía, y aunque intentamos descifrarlo, las respuestas eran esquivas. Al día siguiente, la noticia del incidente en el cine se esparció como un reguero de pólvora. Los reportes hablaban de un ataque violento en una sala de cine durante la proyección de una película misteriosa. Los informes afirmaban que varias personas habían resultado heridas y que se había iniciado una investigación sobre el origen y el contenido de la película. Nos reunimos de nuevo para discutir los detalles.
Había algo inquietante en la forma en que los medios estaban tratando el tema. Había una ausencia de información concreta sobre el filme en sí. Nadie parecía saber cómo se había hecho o por qué había tenido ese efecto devastador. La película había desaparecido tan rápidamente como había llegado, y no había registros disponibles sobre su producción o distribución. La sensación de ser parte de algo inexplicable y perturbador no desapareció con el tiempo. Los rumores y teorías conspirativas empezaron a florecer, sugiriendo que la película había sido diseñada intencionalmente para provocar la violencia y el caos. Algunos incluso sugirieron que el filme tenía una conexión con cultos o rituales oscuros, pero nada de eso fue confirmado. Lo que me quedaba claro es que la experiencia había cambiado nuestra percepción de la realidad. Algo en esa película había desencadenado un comportamiento violento y descontrolado en la audiencia. No había explicación científica que pudiera justificar lo que habíamos vivido. La idea de que un simple filme pudiera tener tal poder era inquietante. Ahora, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que la película no solo afectó a los que la vieron esa noche, sino que dejó una marca indeleble en cada uno de nosotros. La proyección maldita nos enseñó que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, y que a veces, lo desconocido puede ser más aterrador que cualquier ficción. Nunca volvimos a hablar de lo sucedido en detalle, y evitamos los cines durante un tiempo. Pero la sensación de que algo oscuro y malévolo puede estar acechando en las sombras de nuestro mundo no desapareció. La película quedó como un recordatorio siniestro de los límites de lo que somos capaces de entender y controlar, y de la delgada línea que separa la realidad del horror. Esta es mi historia. Es lo que vi, lo que viví. Aunque intento entenderlo y explicarlo, a veces creo que algunas experiencias están destinadas a permanecer en el misterio, ocultas en las grietas de la realidad donde el mal y el miedo pueden florecer sin restricciones. El hombre de la butaca. Era un cine antiguo, con una fachada de ladrillos rojos y un letrero en neón que parpadeaba débilmente por las noches. Había algo nostálgico en su apariencia, una especie de encanto retro que atraía a los amantes del cine clásico y a aquellos que disfrutaban del misterio en un ambiente que parecía detenido en el tiempo. Trabajaba en la taquilla del cine desde hacía unos meses, y aunque no era el trabajo más emocionante del mundo, me gustaba el ambiente tranquilo y el contacto ocasional con los cinéfilos apasionados. Sin embargo, hubo un evento extraño que marcó mi tiempo en ese lugar y que aún me sigue perturbando. Todo comenzó con la aparición recurrente de un hombre que siempre ocupaba la misma butaca en cada función. No era algo que hubiera notado de inmediato, pero a medida que pasaban las semanas, comenzaron a surgir ciertas irregularidades. El hombre siempre se sentaba en la misma butaca, la butaca 17 en la fila central, justo en el medio de la sala. Al principio, pensamos que era una coincidencia, pero luego nos dimos cuenta de que había algo peculiar en su presencia. El problema principal era que nunca lo veíamos entrar ni salir. El personal del cine estaba acostumbrado a las rutinas y a los horarios de las funciones, así que no era raro que estuviéramos ocupados atendiendo a los clientes o limpiando la sala entre proyecciones. Pero lo que hacía que este caso fuera extraño era que, a pesar de que el hombre siempre estaba en la misma butaca, nunca recordábamos haberle vendido un boleto. Al principio, tratamos de descifrar el misterio con una lógica simple. Tal vez compraba su boleto en línea, o quizás llegaba muy temprano y se sentaba antes de que llegáramos. Sin embargo, pronto notamos que, a pesar de nuestras suposiciones, había algo más inquietante en su presencia. Una noche, mientras estaba en la taquilla, recibí una queja de un cliente que decía que había un hombre en la butaca 17 que no parecía tener un boleto. Lo que me sorprendió fue que el cliente había sido muy específico al señalar el asiento. Cuando revisé los registros, no había ninguna venta registrada para esa butaca en esa función en particular. Decidí hablar con el gerente, pero él simplemente restó importancia al asunto, diciendo que a veces los clientes olvidan dónde se sientan y que probablemente había un error en el sistema. Sin embargo, la situación comenzó a volverse más extraña con el tiempo. Cada vez que íbamos a revisar las butacas antes de una función, el hombre ya estaba allí, cómodamente instalado en la butaca 17. Hacía tiempo que el cine había cerrado la taquilla,
y cuando le preguntábamos al personal de limpieza si habían visto a alguien en la sala, siempre nos respondían que no. Una noche, decidí observar la situación por mí mismo. Me escondí en la sala durante una proyección y me aseguré de estar lo suficientemente cerca para ver si podía descubrir cómo el hombre llegaba a la butaca 17. Esperé pacientemente, oculto en la penumbra de la sala vacía, mientras el proyector proyectaba imágenes en la pantalla. Observé cómo el hombre entraba en la sala y se dirigía a su butaca sin que nadie lo notara. Era como si hubiera aparecido de la nada, materializándose en su asiento sin pasar por la entrada del cine. El hombre nunca interactuaba con otros espectadores ni con el personal. Siempre permanecía en su butaca, inmóvil, como si estuviera en trance. Sus ojos, ocultos en la penumbra, parecían fijarse en la pantalla, pero no había ninguna expresión en su rostro. Era como si el hombre fuera parte de la proyección misma, una figura estática en un entorno en movimiento. Cuando el final de la película llegó, me levanté de mi escondite y me dirigí a la salida. El hombre estaba aún sentado en la butaca 17. Lo observé durante unos momentos antes de que las luces se encendieran, y cuando lo miré de nuevo, la butaca 17 estaba vacía. El hombre había desaparecido y no había rastro de él en la sala. Decidí hacer una investigación por mi cuenta. Hablé con antiguos empleados del cine y con algunos de los clientes habituales. Curiosamente, todos ellos recordaban al hombre, pero nadie podía proporcionar detalles claros sobre cómo había llegado o cuándo había estado allí. Algunos decían que el hombre había estado viniendo al cine durante años, siempre en la misma butaca, mientras que otros decían que nunca habían notado su presencia hasta que se convirtió en un tema de conversación recurrente. Mi investigación me llevó a un rincón polvoriento del cine, donde encontré viejos registros y documentos. Entre ellos, había un libro de visitas de años anteriores, y para mi sorpresa, había una entrada con el nombre del hombre en la butaca 17, pero sin ninguna otra información adicional. Era como si hubiera estado registrado en los archivos del cine sin dejar rastro de su existencia. A medida que investigaba más, comenzaron a surgir teorías entre el personal y los clientes. Algunos decían que el hombre era un espíritu que había quedado atrapado en el cine, mientras que otros sugerían que era una figura de alguna leyenda urbana local. La idea de que el hombre era un fantasma parecía cada vez más plausible, especialmente después de experimentar la sensación de su presencia en el cine. Las noches se volvieron más inquietantes después de que el misterio se convirtió en un tema de conversación entre el personal y los clientes. La butaca 17 parecía tener una presencia propia y algunas personas empezaron a evitar sentarse en esa área de la sala. La atmósfera en el cine cambió y la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo se volvió más intensa. Un día, después de una proyección especialmente tensa, decidí ir a la sala para revisar la butaca 17. Me acerqué lentamente, sintiendo una presión en el aire, y cuando llegué a la butaca, noté algo extraño. Había una pequeña nota debajo del asiento, algo que no había visto antes. La saqué con cuidado y la leí. La nota estaba escrita a mano con una caligrafía temblorosa y decía, «No recuerdes. No vuelvas». El mensaje era inquietante y desconcertante. Me pregunté si el hombre había dejado la nota como una advertencia o como una forma de confirmar que estaba al tanto de nuestra curiosidad. El hecho de que la nota dijera no recuerdes hacía que la situación fuera aún más perturbadora. ¿Qué se suponía que no debíamos recordar? ¿Qué había detrás de la butaca 17? Decidí que necesitaba respuestas. Hablé con el gerente del cine y le mostré la nota. Aunque él parecía preocupado, no ofreció ninguna explicación. En lugar de eso, me sugirió que dejara el asunto en paz y que no hablara más sobre el hombre de la butaca 17. Era como si hubiera un esfuerzo consciente por mantener el misterio en secreto. Las semanas pasaron y la presencia del hombre en la butaca 17 se volvió menos frecuente. A veces, desaparecía durante semanas y luego regresaba de manera inesperada. El cine seguía funcionando como antes, pero la atmósfera había cambiado. La butaca 17 permanecía vacía durante la mayoría de las funciones, y la sensación de que algo oculto y desconocido estaba acechando en el cine se mantenía. Nunca descubrí la verdad detrás del hombre de la butaca 17. Aunque la idea de que fuera un fantasma o una entidad sobrenatural parecía cada vez más plausible, no había evidencia concreta que confirmara esa teoría. Lo que quedaba claro era que el cine había sido testigo de un misterio que desafía la lógica y que dejó una marca en todos los que se cruzaron con él. Ahora,
Cada vez que paso por el cine o que veo una película, no puedo evitar pensar en la butaca 17 y en el hombre que siempre estaba allí, ocupando su asiento en la penumbra. El misterio persiste, y aunque la curiosidad sigue siendo una fuerza poderosa, a veces es mejor dejar ciertos enigmas sin resolver. La butaca 17 seguirá siendo un recordatorio de que, a veces, hay cosas que están destinadas a permanecer en el misterio, ocultas en la penumbra donde la realidad y lo inexplicable se encuentran. El cortometraje mortal. La noche comenzó como cualquier otra. Habíamos ido al cine para ver una nueva película de terror que prometía ser la más escalofriante del año. La expectativa estaba en el aire mientras nos acomodábamos en nuestras butacas, el sonido del proyector y el murmullo de los espectadores llenaban el espacio. El cine era un lugar antiguo, con asientos de terciopelo rojo y un aire de nostalgia que se mezclaba con el olor a palomitas y refrescos. La proyección comenzó sin problemas y la película de terror se desenvolvía con una serie de sustos típicos, sombras moviéndose, ruidos inexplicables y la atmósfera tensa que esperaba el inevitable susto en pantalla. Alrededor de la mitad de la función, algo inesperado ocurrió. La pantalla parpadeó y un cortometraje apareció de repente, sin previo aviso. No era parte de la película principal. Su llegada fue tan abrupta que todos nos quedamos en silencio, mirándonos unos a otros con una mezcla de curiosidad e inquietud. El cortometraje comenzó con imágenes en blanco y negro de un salón de cine vacío. El enfoque estaba en las butacas, el proyector y el telón, pero lo que captó nuestra atención fue el detalle inquietante de que las imágenes parecían ser de la misma sala en la que estábamos. La cámara se movía lentamente, mostrando el lugar con una precisión perturbadora. Las imágenes mostraban la sala de cine desde diferentes ángulos, pero a medida que avanzaba el cortometraje, comenzaron a aparecer detalles cada vez más específicos, una mancha en la alfombra, un deslizamiento en la pared, y luego, lentamente, los rostros de los espectadores. Primero, solo se mostraban en las sombras, pero luego, algunos rostros se hicieron visibles. No reconocía a nadie en particular, pero había algo incómodo en el hecho de vernos reflejados en la pantalla. A medida que el cortometraje continuaba, la tensión en la sala aumentaba. Las imágenes se volvían cada vez más oscuras y perturbadoras. La cámara enfocaba los detalles más inquietantes, una botella de agua en un asiento, un teléfono móvil sobre una mesita, un par de zapatos abandonados. La atmósfera se volvió palpable y una sensación de malestar comenzó a apoderarse de nosotros. Fue entonces cuando algo realmente espeluznante ocurrió. El cortometraje mostró una serie de imágenes en las que se veía a una figura enmascarada moviéndose entre los asientos, acercándose a las personas que estaban sentadas. No se podía ver claramente quién era la figura ni qué estaba haciendo, pero había algo en el movimiento y en las sombras que parecía predicar un mal inminente. De repente, la cámara se detuvo en un plano cercano de un asiento vacío en el centro de la sala. Era uno de los asientos en nuestra fila. La imagen estaba en perfecta sincronía con la realidad. El asiento vacío que estaba mostrando el cortometraje era el mismo que el que ocupaba mi amigo. La sala estaba en un silencio absoluto, roto solo por el sonido del proyector que seguía girando. En ese momento, la sensación de incomodidad se convirtió en pánico. Algunos de los espectadores comenzaron a murmurar y a levantarse de sus asientos, intentando salir de la sala. Otros se aferraron a sus butacas, incapaces de moverse. El cortometraje continuaba mostrando imágenes de personas en la sala, cada vez más cerca de los espectadores. La cámara se acercaba a un rostro en particular, pero el ángulo no permitía identificar quién era. Finalmente, el cortometraje terminó de manera abrupta, dejándonos en la oscuridad. El silencio que siguió fue profundo y lleno de tensión. Nadie se movió al principio, como si estuviéramos esperando alguna explicación, alguna forma de racionalizar lo que acabábamos de ver. Pero la pantalla permaneció en negro y el proyector se detuvo con un zumbido final. La luz se encendió lentamente, revelando un ambiente cargado de nerviosismo y confusión. La gente comenzaba a moverse, pero había una sensación palpable de que algo terrible estaba por suceder. Nos miramos entre nosotros, tratando de comprender la situación, pero el pánico ya se había instalado. La salida se volvió un punto de enfoque urgente y la gente se precipitó hacia las puertas. Nosotros, todavía atónitos,
decidimos no esperar más. Nos levantamos rápidamente y nos dirigimos hacia la salida, nuestro miedo crecía con cada paso. La sala estaba en caos, con personas que corrían y gritaban y el personal del cine intentando controlar la situación. No entendíamos por qué el cortometraje había mostrado esa escena perturbadora, ni por qué había causado tal reacción. Una vez fuera del cine, el aire fresco y la tranquilidad de la calle contrastaron con el caos que habíamos dejado atrás. Nos reunimos en una esquina, tratando de entender lo que había pasado. La conversación estaba llena de confusión y miedo. Nadie podía explicar cómo el cortometraje había llegado a la proyección ni por qué había mostrado imágenes tan específicas y aterradoras. Algunos de los asistentes intentaron calmarse y buscar explicaciones racionales. Tal vez era una broma macabra, un experimento o una parte de una campaña publicitaria, sugirió uno de mis amigos. Pero la verdad era que no había forma de justificar lo que habíamos visto. Más tarde, descubrimos que la policía había sido llamada al cine y que se estaban llevando a cabo investigaciones. El cortometraje había desaparecido, y no había rastro de cómo o por qué se había proyectado. No había información sobre el director, la productora o el propósito del cortometraje. Solo quedaba la sensación de que algo profundamente perturbador había ocurrido. A medida que pasaban los días, la experiencia nos dejó marcados. Las noticias no ofrecieron mucho más sobre el incidente y pronto el evento se convirtió en un tema de conversación ocasional. Sin embargo, cada vez que pienso en esa noche, recuerdo el pánico que sentí y la inquietante sensación de que el cortometraje había sido una advertencia de algo más oscuro. Nunca volvimos a hablar de lo sucedido en detalle y el cine donde ocurrió el incidente cerró poco después. La sala quedó como un recuerdo de un evento que desafía la lógica y que deja una sensación de inquietud. A veces, me pregunto si la proyección fue un presagio, una advertencia o simplemente un acto de locura. Lo que queda claro es que el cortometraje Mortal no solo nos mostró una serie de imágenes perturbadoras, sino que también dejó una marca en nosotros. Cada vez que entro en una sala de cine, no puedo evitar sentir una mezcla de ansiedad y anticipación, porque en el fondo, sabemos que algunas experiencias no pueden ser explicadas y que algunas proyecciones están destinadas a dejar una sombra en la mente que nunca desaparece. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.